Qué gusto que nos acompañen, bienvenidas y bienvenidos a el Departamento de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Humanidades. Es un momento muy especial en estos 60 años de la facultad y 40 años del departamento. Nos honra con su presencia quienes han fungido como directores y directoras de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Va a ser un momento de recordar anécdotas y de tener muchos momentos también de lo que se ha pasado. Sin más preámbulo, dejo y cedo la palabra a nuestro decano, el doctor Juan Pablo Escobar, que será el encargado de dar la bienvenida y las palabras a todos nuestros invitados. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches para todas y todos. Qué alegre tenerles acá. Me tomo el tiempo para mencionar uno a uno, ¿verdad? Federico, bienvenido, qué gusto y qué alegre que esté con nosotros. Y voy en el orden que están sentados para que cronológicamente no falle, ¿verdad? Silvio, bienvenido. Muchas gracias. Un gran gusto que estés con nosotros. Genoveva, también contentos, la recordamos siempre con mucho cariño. Lo mismo digo, este edificio y a todas las personas de aquí. Ok, Nancy, qué gusto verte, qué bueno que estés con nosotros, que nos acompañes. Miriam, también usted, la más reciente, qué bueno que está con nosotros también esta noche. Y Silvia, desde a ti, también un gran gusto. Y no quiero dejar de mencionar a John Kuhn, ¿verdad? Que no nos puede acompañar porque era tan creativo que se nos adelantó a irse al cielo, ¿verdad? Porque creo que en el caso de John no dudamos que se fue al lugar que se merece, ¿verdad? Así que está bien ubicado en el cielo. Era tan creativo que convenció a Dios de entrar. A ver, yo tengo 3 ideas para este conversatorio desde la función que ahora me toca de decano y las quiero compartir con ustedes. La primera es agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque cada una y cada uno hizo un trabajo en una época específica, en un momento específico, y gracias a ese trabajo es que hoy estamos acá. Si Federico no hubiera iniciado, pues no estaríamos acá, no habría nadie aquí. Pero también si los demás y las demás no hubieran continuado, pues tampoco estaríamos haciendo lo que hoy estamos haciendo acá. Entonces es agradecimiento por su trabajo y agradecimiento por la huella que cada uno o que cada una o cada uno ha dejado. Eso sería como el primer elemento. Y que nos queda el Departamento de Ciencias de la Comunicación seguir honrando el trabajo de los directores y directoras anteriores para seguir creciendo, para seguirnos proyectando y nos siguen desafiando con el ejemplo. Segundo, es que creo que a veces somos un poco absurdos, ¿verdad? Y nos institucionalizamos tanto que nos olvidamos de trabajar en redes y de trabajar en conjunto. Que ya no estén como directoras o como directores no significa que no estemos vinculados, que no estemos trabajando de forma conjunta, sobre todo en este país que tanto lo necesita y que tanto sufre. Y justo ahora que venía caminando para acá, digo, pues sí, algunos los tenemos de docentes, a otros no. Hay quienes tal vez con la distancia no pueden ser docentes, pero pueden dar talleres, pueden asesorar tesis. Digo, si estuvieron en esta institución, siempre son bienvenidas y bienvenidos. Y entonces hay espacios donde pueden compartir, donde pueden ayudarnos a crecer, porque la experiencia que han tenido vale la pena. A veces nos enseñan que las instituciones trabajan separadas. Pero yo creo que los guatemaltecos y los humanistas debemos trabajar en redes y no de forma separada. Y por último, yo creo que hoy es una bonita oportunidad para rescatar sus experiencias, sus anécdotas, pero más allá de que de repente puede ser también jocoso y divertido oír algunas cosas que han sucedido, es que realmente
la vida se hace a través de procesos históricos. Y entonces hoy lo que estamos conmemorando son esos procesos históricos. Y démonos cuenta, y aquí sí va para todos los estudiantes, catedráticos, amigos que nos acompañan, es cierto, la historia queda escrita, la historia queda marcada, pero la historia la hacen personas en específico. La historia la construyen y la forjan personas, mujeres y hombres que decidieron en un momento determinado dirigir el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Ese es el desafío que tenemos, construir historia por un mejor país desde las humanidades. Así que les agradezco mucho que estén acá. Esta sigue siendo su casa, siempre serán bien recibidas y recibidos, y pues cuando Federico decida venirse, pues también aquí lo esperamos. Así que muy feliz noche, disfrutemos de esta tertulia académica que vamos a tener hoy. Gracias por la preparación al departamento y que sigamos cumpliendo muchísimos años más en pro del país. Muy feliz noche. Agradecemos la intervención de nuestro decano, el doctor Juan Pablo Escobar Gando. Quiero agradecer también en nombre de la dirección al grupo de coordinadores académicos, a la magíster León González, al magíster Luis Pedro Paz y al magíster Norman Dández, todo el apoyo que se nos dio, al igual que al equipo del laboratorio de tecnología de ciencias de la comunicación, específicamente a la licenciada Madre que nos apoya también. Y a usted que amablemente nos acompaña, muchísimas gracias por ser parte de esta reunión virtual. Quisiera tomar una idea que precisamente me dio nuestro decano al momento de presentarle la idea de hacer este conversatorio. Y me decía que una persona que llega a los 40 años es una edad interesante, porque ha cubierto una parte de su vida, ha vivido muchas experiencias, pero tiene muchos retos por delante. Y hoy estamos en manos, lo digo por nuestros coordinadores de extraordinarios profesionales, a quienes me honra decir y me emociona decir que con mucha emoción saludaron a varios de sus ex catedráticos que hoy están bien. Creo que los cronistas no hay un mayor reconocimiento para un catedrático que cuando un alumno o una alumna le abraza, le saluda, le felicita y le dice: yo me recuerdo cuando usted me enseñó esto, yo me recuerdo cuando usted enseñó. Hoy, exdirectoras, exdirectores, sus enseñanzas, sus frutos están en todos los coordinadores y en las personas que están haciendo un extraordinario trabajo en el departamento. Y sin más preámbulo, procedo a hacer una presentación, espero no fallar en la línea de tiempo que se ha construido, empezando por quien nos acompaña desde San José, California, el doctor Federico Barona. No te sigue sin escuchar, para los cambios de micrófono. Vamos a hacer una introducción. Sí, escucho. El doctor Federico Barona, sí se escucha. doctor en Communication Studies por la University of Kansas en 1991, es licenciado en Teología, diplomado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976. Fue fundador, primer director y profesor de la carrera de Comunicación en la Universidad Rafael Andívar entre 1981 y 1986. Y nos honra tenerlo hoy a través de la magia de estas redes virtuales, que también es un reto para Recording in progress. Posteriormente, el doctor pues, fue la magíster quien asumió la dirección. Ella es egresada con una licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Posteriormente obtuvo una maestría en Finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Barcelona. Ha sido catedrática de la Universidad Rafael Andívar, entre otras universidades de nuestro país, y ejerció como directora del departamento entre 1986 y 1998. Posteriormente, el doctor Silvio Gramajo asume en enero de 1998 hasta junio de 2001. El doctor cuenta con una licenciatura, es egresado de la Universidad Rafael Andívar. Posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad Iberoamericana de México. Es consultor, catedrático, ha tenido exposiciones en varios eventos internacionales y actualmente pues, nos honra con ser parte de este grupo de docentes que tiene la universidad.
Posteriormente al doctor Ramajo, pues estuvo John Doon, a quien pues, nombramos, lo recordamos, como decía nuestro decano, porque sabemos que Ray John seguramente está, como solía decir él, resolvando los problemas allá en el cielo. Posteriormente, You know what I mean. posteriormente le voy a presentar como ingeniera y magíster Silvia Osorio, quien estudió una ingeniería mecánica eléctrica en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad Autónoma de México. Hizo su estudio de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Guatemala en estudios ambientales de educación con énfasis en formación de formadores y fue directora entre 2003 y 2004. Posterior a la magíster Osorio, pues nos tocó el honor de que nos dijese nuestra magíster Nancy Avendaño, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Educación y Aprendizaje y tiene suficiencia investigadora en un programa de doctorado en Educación. Se ha desempeñado entre muchos cargos como directora suplente de FEDAPATS de Centroamérica entre 2013 y 2015. Es parte de la red de homólogos de comunicación AUSCAL entre 2012 y 2014 y parte de la red de homólogos Derecho a la Comunicación y Democracia AUSCAL de 2015 a 2017. Aparte, pues tiene una amplia experiencia en medios de comunicación donde ha ejercido y fue directora de 2005 a 2017. Para que posteriormente se uniera la magíster Miriam Madrid, quien es también egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, posee una maestría en Educación y Aprendizaje por la Universidad Rafael Landívar, es docente de esta universidad desde el año 2001 en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, actualmente es académica docente tiempo completo en la Facultad de Humanidades, entre muchos cursos imparte el curso de investigación, tesis, comunicación alternativa y práctica supervisada, pero también pues, nos ha representado como evaluadora de procesos de acreditación internacional en programas educativos en comunicación con el Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales CONAC. Fue por varios años coordinadora académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, atendiendo planificación, organización y coordinación de actividades académicas, así como cursos libres y diplomados con instituciones abiertas. Directoras, directores, bienvenidos. ¿Puedo agregar algo respecto a John Doon? John Doon me lo dejó heredado precisamente el doctor Barona. O sea que John Doon también es de las primeras piedras. El doctor Barona fue el que, ante la crisis de catedráticos que teníamos en esa época, doctor, yo no sé si usted sabe, John Doon estuvo aquí creo que 30 años. O sea, y fue una herencia de un trámite que usted empezó. Entonces quería comentarlo porque no sé si todos lo saben. Pues no se diga más, son ustedes los invitados y los protagonistas. Quiero agradecer particularmente al doctor Silvio Gramajo que nos honra y nos posibilita facilitar, porque más que un intercambio o un examen de preguntas y respuestas, lo que queremos es que ustedes nos compartan nuestras experiencias y reitero, quisiera agradecer en nombre de quienes han recibido sus enseñanzas, su trabajo, lo que han hecho en estos 40 años, lo que hoy se ha hecho por ustedes y se los queremos agradecer públicamente a través de esta actividad. Así es que a disfrutar. Doctor Gramajo, por favor. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a las autoridades de la facultad por haber tenido la iniciativa, en primer lugar, de hacer este evento que allá, quizá por los años que estábamos ahorita recordando, en el 2009, que tuve la suerte de encontrar al doctor Barona en un curso en La Habana, Cuba, platicábamos y hablábamos de la necesidad de cómo se había perdido esa lógica de los directores, de platicar, de conversar, etcétera, etcétera. Y entonces, de verdad, lo celebro con mucho entusiasmo. El doctor Romero habla de 40 años, y no voy a mencionar, pero yo creo que de los 40 años, al menos podrían ser 31, de los cuales yo estoy acá. O sea, yo empecé, el departamento empezó en el 81, yo empecé en el 89, por ahí. Entonces, pues yo... Jovencito. Pero yo vine, digámosle, como estudiante, entonces prácticamente es eso. Y luego ya me quedo como docente y director. Pero me da mucho gusto
lo celebro, me da un gran placer ver a los colegas, porque creo yo que pudiera ser yo como el puente entre esto que es como lo anterior y lo posterior a mí, digamos, porque está, digámosle, Genoveva, que yo la conozco, a Federico, que también lo conozco, y casualmente por razones de trabajo, pues conocí a los siguientes, digamos. Entonces, eso también de alguna manera ayuda. Así que mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Federico, por estar allá. Estamos a la distancia, pero ahora las nuevas tecnologías nos permiten. Así que vamos a empezar. Y la lógica y la dinámica de esto, pues vamos a tratar de recordar los procesos de examen parcial. No, son bromas. No, lo que vamos a hacer es una pequeña charla. Lo que queremos es contar, porque todos vivimos momentos importantes en la universidad, pero más que contar esas anécdotas, yo creo que también sería importante reconocer y poner en la arena de la discusión por dónde pasaba la comunicación en el momento que nosotros nos tocó y qué fue lo que nos tocó, digámosle, enfrentar. Ya sea desde lo laboral, desde el mercado laboral, desde el periodismo, había pocas, digámosle, experiencias de la comunicación alternativa en nuestra época, digámosle, pero fue un mundo que nos tocó tener que enfrentar. Los nuevos directores me imagino que hablarán ahora de lo digital y de redes sociales o qué sé yo. Bueno, entonces, pues bueno, más que hablar de lo que costaba que nos compraran un micrófono para el laboratorio, porque eso ya son otros 100 pesos, es más contar específicamente por dónde pasó la comunicación y por dónde fue que ese paso de la comunicación nos obligó a imprimir una modalidad particular en el currículum que se daba. ¿Sí? Porque las cosas fueron cambiando. Así que quiero empezar vamos a empezar desde Federico, que es quien inaugura la carrera, y posteriormente porque la comunicación tuvo esa lógica también cronológica. Entonces, ese va a ser el orden. Así que dejo el uso de la palabra a Federico para que nos cuente esa apertura de la carrera, especialmente en esos años. Y pues bueno, pasado a cierta cantidad de tiempo, en tal caso yo los interrumpo, pero pensemos en unos 7, 8, 10 minutos por cada uno y luego pues vamos así hablando. Federico, tienes el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Silvio. Bueno, pues entonces comienzo primero que todo de veras deseándole buenas tardes a todos y saludándoles desde aquí, desde California. Y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este conversatorio. Me hubiera encantado estar ahí físicamente presente, de verdad. Como se pueden imaginar, me siento muy satisfecho y agradecido a todos ustedes por todo lo que hemos logrado juntos, como mencionaba el decano Juan Pablo, que le agradezco sus palabras de bienvenida. Hemos logrado juntos en estos años de existencia de la carrera del Departamento de Comunicación de la Universidad Landívar. Son 40 años, Genoveva, 35 de que yo te dejé el trabajito, ¿verdad? En aquellas condiciones tan ¿cómo diríamos? Retadoras, hay que ser positivos, retadoras. Y eso sí lo quiero dejar bien claro. Y siento y quiero dar un testimonio delante de ustedes aquí a los alumnos, profesores y autoridades de la universidad, los rectores y decanos, con quienes se hizo posible la creación de esta carrera con todas las limitaciones que tuvimos que enfrentar. Y también siento ese profundo agradecimiento a ustedes porque hicieron posible y están haciendo posible el desarrollo de la carrera. Así que muchísimas gracias para comenzar por todo eso. Silvio, ¿quieres que repase un poquito, dices, cómo fue el comienzo? ¿Te parece? ¿O más o menos? Más bien la lógica sería como que nos contara por dónde venía la idea de implementar la carrera, qué era lo que se pensaba, se aportaba más al periodismo o cómo. Es una historia apasionante esto, es una historia apasionante el comienzo de la carrera, porque lo primero,
y aquí quiero dar testimonio al profesor, creo que era Escobar, que en aquel entonces, ya no recuerdo el nombre, no era Escobar, era otro. Porque esta carrera comienza como una respuesta a los comunicadores del campo, a los que estaban en televisión, en radio y en periodismo sin ninguna formación académica. Fue un acto para mí, yo diría sublime, reconocerles todo lo que es el conocimiento, el talento, las habilidades que habían desarrollado por tantos años de práctica y decir a ustedes que quieren también un diploma, que quieren un título, se lo vamos a dar. Y vamos a crear esos 2 primeros años que llamamos años de nivelación, donde tuvimos a Chalo Hernández, entre otros, y a otra gente ahí. Increíble, increíble lo que pasó. Era emocionante ver a esta gente venir, la pasión con que asistía a las clases, lo feliz que éramos yendo en los descansos, nos íbamos todos. Yo recuerdo ir con ellos a la cafetería que estaba a la entrada de la universidad. No sé si existe ya eso, no creo. Era una cafetería muy sencilla, pero era un ambiente de lo más divino. Quisiera recordar a todos ahí, realmente es emocionante recordar esos tiempos. Y la universidad respondió en aquel momento a esta gente y le dijo, estamos con ustedes. Esa es la historia de cómo nace el Departamento de Comunicación. Me parece que tiene que destacarse eso. Y era tan grande la pasión que sentíamos en aquel momento cuando a mí me invitan, Federico, ¿quieres tú ser parte de esto? ¿Quieres tú coordinar todo esto? Y yo no pude menos que decir que sí, conociendo mis limitaciones, porque como voy a recalcar, es que no teníamos ni un profesor cualificado en el campo de la comunicación para iniciar la carrera. Yo era licenciado en psicología y teología con énfasis en la comunicación, que siempre ha sido la pasión de mi vida, y con no digo en diplomado porque no llego a eso, de comunicación audiovisual en Francia, en Lyon, Francia. Ese es todo mi bagaje, pero una gran pasión. Y con eso comenzamos yo dije, pues sí, acepto el reto, vamos a responder a esta gente y vamos a iniciarlo. Y ahí fue el comienzo, y desde ese mismo momento el primer y más grave, el más grande reto que tuvimos era encontrar profesores. No había forma de encontrar a nadie calificado. Estoy hablando institucionalmente, con un diploma académico que lo respaldara. Todos los primeros profesores que yo comencé a contratar eran los profesores que estaban en el campo. Por ejemplo, al Mario Antonio Sandoval, para periodismo, Carpio Nicole, para todo lo que era audiovisuales y tecnología, el licenciado Sandoval, Edgar Sandoval, de Canal 3, para... ¿Cuál era la otra área que no estoy recordando ahorita? Déjame. Para radio, el doctor Ramiro McDonald, y así. Y ese fue el comienzo. Y ahí fue, y nombro nada más algunos de otros muchos que yo iba consiguiendo, y les decía a uno, mira, ¿conoces a alguien? Y yo iba a las casas de ellos, iba personalmente a convencerles, por favor, ayúdennos, no tenemos nada, tenemos que hacer, denos una mano. No tenemos ni un laboratorio. Los estudiantes iban a hacer las prácticas al canal de televisión del Ejército, al Canal 3, a la Prensa Libre, al Gráfico. De radio no sé exactamente, pero creo que también lo hicimos con Guatemala Flash,
pero creo que había otro que ahorita no recuerdo el nombre, que después tuvimos muy buena relación. Y ahí comenzamos. Hasta que por fin pude, ya gracias a, digamos, gracias a Dios, encontrar, porque yo estaba pendiente de todo, y sí logré conectar con el doctor Demetrio Cochtí, que fue el primero que venía graduado de Europa, de Lovaina, con un título académico, y la categoría del doctor Demetrio Cochtí es indiscutible, es indiscutible. Trabajamos juntos los dos para diseñar el primer Pensu y yo me sentía muy ¿cómo se dice? Muy casi seguro, viendo que con él estábamos diseñando algo que realmente valía la pena y que tenía categoría académica a nivel mundial, que no estábamos ahí dando pasos totalmente a ciegas. Entonces, eso sí quiero reconocer eso. Entonces, encontrar a los profesores fue el mayor reto, pero ahí fuimos y lo logramos, y los estudiantes, tuve algún momento en que vinieran los estudiantes en estos primeros años, y después ya cuando comenzamos formalmente la carrera, tuve algún estudiante que yo honestamente recuerdo que dijera, pero si es que estos profesores no saben, no saben enseñar, no saben lo que enseñan. Nunca jamás tuve una queja de estas, nunca, lo tengo que confesar. Incluso yo mismo, cuando daba ciertas clases que todas no eran mi especialidad y que ahí estábamos preparando la noche anterior todos lo mejor que podíamos con los libros que teníamos a nuestro acceso, lográbamos cautivar a estos estudiantes. Y honestamente, yo no sé qué dirán ellos ahora, si hay alguien por ahí que está diciendo, pues hombre, es que prácticamente no nos enseñaban nada porque no estaban calificados. No sé si ustedes habrán oído algo de eso, pero yo en mi tiempo tengo que reconocer que no fue así. Para las prácticas, avanzando un poquito aquí rápidamente, como les he dicho, no teníamos ni un micrófono, ni una grabadora, absolutamente nada. Yo pidiéndole al rector y a todos los demás, denos primero un espacio, porque no tenemos ni un espacio, no teníamos absolutamente nada. Y la universidad no tenía ni un fondo para eso. Con mucha dificultad y robando prácticamente a no sé qué facultad, nos dieron una salita para poner un micrófono, Bueno, yo en eso, ahora que menciono esto, también tengo que reconocer que, claro, los jesuitas me buscaron para este proyecto porque yo ya había iniciado en La Salle un centro de formación audiovisual. Ya tenía instalado y funcionando. Yo sí tenía mi pequeño laboratorio, pero en la universidad no tenía nada. Esa es otra cosa que también que conviene recordar. Y finalmente, a pesar de nuestras limitaciones, sí yo logré y trabajé lo más que pude por poner a nuestra carrera, a nuestro departamento en el mapa a nivel mundial y al nivel latinoamericano. Yo tenía conexiones con toda la gente que yo podía. Inmediatamente me hice parte de FELAFAS, que en aquel entonces era la gran cosa, ahora perdí un poquito más de impulso, pero en aquel entonces estaba comenzando. Y bueno, y me eligieron representante, parte del comité central de directores, y representando a Guatemala, Centroamérica y todo el Caribe por muchísimos años. Y después Nancy pues me hizo ese favor también como yo le suplicaba, por favor, no abandonemos a FELAFAS. Somos parte de esta institución a nivel latinoamericano con un prestigio increíble. Entonces, quiero mencionar también eso. Y después yo traje profesores de Perú, por ejemplo, al doctor Desiderio Blanco, un gran semiólogo, a dar un curso durante una semana, y yo le tenía en mi casa era su hotel. Digo, no tenemos dinero para pagarte, y él me dijo, no te preocupes, Federico, si me llevas a tu casa, encantado. Y estuvo con nosotros, con la familia. Ese tipo de experiencias tuvimos que hacer porque la universidad no ofrecía nada. Y no lo ofrecía no porque no quisiera. Yo tengo un gran respeto y un gran cariño al Monseñor Manresa,
y él me confesaba: Federico, no tenemos, ¿qué más quisiera yo que darte? No tenemos, no sé de dónde sacar eso, no te puedo decir que tienes un presupuesto para que invites, para que traigas. Digo: monseñor, solo deme permiso y yo me arreglo para hablar con esta gente y ver si quieren quedarse en mi casa. Y así fue. Estas son las historias, para contar algunas, de cómo se inició la carrera, y sobre todo decirles eso, que fue un tiempo de una pasión y de una alegría que yo no lamento ni un solo momento. No tengo nada que decirles ahora que diga Federico: y hubo un momento en que te sentiste como que tirar la toalla. Jamás. Y al irme ya, eso fue otra historia, y como me dijo Monseñor Manresa, te doy permiso para irte solo si me encuentras un sucesor, y que esté un poco titulado, que tenga algo, porque tenemos que digo: sí, monseñor, eso es. Y es donde ahí apareció bajada del cielo Genoveva, y con eso ya me fui, porque realmente, y lo digo con todo corazón y sinceridad, yo dije: me tengo que ir, porque yo no puedo seguir al frente de esta carrera sin tener un doctorado en comunicación. En aquel entonces la idea era volver, después las cosas cambiaron y lógicamente me quedé por varias razones que no son para mencionar ahora, pero el deseo era volver. Y yo dije: yo si me voy ahora, denme la oportunidad. Me dio la oportunidad la Embajada de Estados Unidos con una beca Fulbright para hacer el doctorado, con la idea de volver a Guatemala, retomar el trabajar, volver ahí y seguir, por tener ya digamos, más profesores con titulación. Nada, Silvio, yo sé que que me he pasado un poco, quizás. Gracias. Pero ha sido una experiencia maravillosa escucharte, porque a veces no conocemos esos trasfondos que hay en los orígenes de las cosas, y así que, bueno, ya magistralmente hiciste la transición a Genoveva, así que no tengo que presentar más, sino que dejo ahí para que continuemos en esta lógica histórica. Buenas tardes a todos. Doctor, qué gusto de volverlo a ver. Así como él lo cuenta, así sucedió. Yo venía recién graduada y pues dije... No, pues, no viene nada. El tiempo del micrófono pegado. ¿ahora? Ahora, disfrute la niño. Va, bien. Ahí está. Sí, gracias. Yo venía recién graduada y dije: bueno, pues ya que mis padres han invertido en que yo tenga una buena preparación, pues me gustaría darle a la sociedad guatemalteca, y yo venía a ver si me daban una clase, y por lo menos para poder continuar todo lo que mis padres habían invertido en mí. Federico y el padre H ciertamente que me engañaron, porque lo que él dijo es cierto, que él se iba interino, que se iba 2 años y que yo me iba a quedar 2 años y que él iba a seguir en comunicación y que iba a regresar. Entonces ahora, pues precisamente, ya que usted lo mencionó, me estoy acordando que así fue. ¿Cómo paré 12 años aquí? Pues eso es historia. Como comenta el doctor, pues yo recibí esa herencia que, gracias al entusiasmo que él había puesto, pues ya había algunos pilares. Creo que el mayor problema no era solo la falta de catedráticos, sino que el periodismo en la sociedad no era visto como una profesión válida, ¿verdad? O sea, escribían gente que muchas veces no había ni salido de la primaria. Estaba de moda la fafa por todos lados. No había pluralismo de ningún tipo. Entonces, digamos, ya no era solo la falta de catedráticos preparados, sino que la misma sociedad no estaba preparada para que los comunicadores fueran profesionales. Yo siempre he pensado que el cliente de la universidad no son los estudiantes, sino que el cliente de la universidad es la sociedad, y que es la sociedad la que necesita buenos comunicadores. Y ese era uno de los problemas más gordos que teníamos. Y eso hacía que
a lo mejor no había tampoco. Yo me acuerdo que los primeros estudiantes, que fueron los que me dio el doctor, como él dice, eran gente que estaba en el campo. Me acuerdo que eran todos mayores que yo. El primer día que fui a clase, casi me muero de susto porque estaba ahí estaban todos gente de los medios de comunicación con 10, 15 años de trayectoria, pero que realmente no tenían ese profesionalismo que es, yo creo que a base de tantos años, y yo sí creo que ahí la Landívar ha sido pionera, ya el comunicador se ve como un profesional, y ya como un profesional equivalente a un médico o un abogado. En nuestros tiempos era un poco más complicado, ¿verdad, doctor? Yo les comentaba que incluso aquí en la universidad teníamos problemas de la falta de credibilidad en la carrera. Si alguien salía muy bien evaluado en el examen de ingreso, le decían, ¿y usted para qué va a estudiar comunicación? Váyase a derecho, usted puede. O sea, era como los que... Y además, pues también teníamos todo tipo de gente confundida, de cantautores, escritores, personas que querían ser artistas, o sea, que pues estaban un poco desubicados. Yo sí creo que lo que yo más agradezco, y yo sí creo que ahí fue trabajo de todos nosotros y especialmente en la Universidad Landívar. Yo sé que la carrera también está en otras universidades, pero realmente el profesionalismo que tienen hoy los comunicadores se debe en gran medida al esfuerzo que hizo la Universidad Landívar. Yo quisiera agradecer a Monseñor Manresa porque él creyó en la carrera, creyó en mí y empezamos a tener el primer equipo y el primer apoyo en traer profesores. O sea, John Dunn me lo dejó heredado Federico, pero yo creo que ya no trabajó con Federico, sino ya solo trabajó conmigo. Pero el señor Manresa fue el que compró las primeras cámaras. Si los vieran, eran unos mamototes ahí horribles. Había una cámara para todos los alumnos. Realmente, pero Monseñor Manresa creyó en eso. Les comentaba también a la entrada que en conjunto con la Facultad de Arquitectura, la Ciencias de la Comunicación compró la primera computadora de la Universidad Rafael Landívar. Hoy en día nadie se imagina una universidad, bueno, tiene una casa sin computadora. Y en esa época nosotros compramos la primera computadora. Era una semana la usaba la Facultad de Arquitectura y una semana la usábamos nosotros. O sea, increíble. Me acuerdo que era una Apple Macintosh de estas, pues que ahora son de museo. Yo coincido que además o sea, yo diría que el primer problema que teníamos que enfrentar es esa falta de credibilidad de la sociedad en la necesidad de comunicadores bien formados. En segundo lugar, coincido totalmente con el doctor, el problema eran los catedráticos, y sobre todo los catedráticos especializados en comunicación. Digamos, al doctor le permitieron contratar a algunos que no tenían título universitario. A mí, Monseñor Manresa, no me lo permitió. Entonces, se complicaba muchísimo contratar a los catedráticos. A mí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que no solo John Dunn diera televisión. O sea, yo sí le tengo mucho cariño, ayudó muchísimo. Sin John Dunn, la carrera no hubiese sido lo que es. Pero probablemente también hacía falta tener una pluralidad de catedráticos. Catedráticos especializados en la teoría de la comunicación. Esos son mis alumnos.
los que han dado esa clase. A mí eso, digamos, que aquí el doctor Guerrero se haya ido a especializar en eso, también me llena de gran alegría, porque un profesionalismo tiene que estar asentado en bases teóricas fuertes. No sé, la técnica es importante, pero al final lo que queda son esas bases teóricas sólidas. Y hacía falta catedráticos que dieran esas bases. Entonces, estoy yo de acuerdo con el doctor. El problema de los catedráticos, el problema también era la tecnología. Yo tuve la gran oportunidad de graduar a los primeros licenciados. El doctor me dejó la licenciatura abierta porque todo el trabajo forzoso de arar en el mar, gracias a Dios, lo hizo el doctor con ese entusiasmo. Entonces yo ya encontré las cosas un poco más formadas y a mí me tocó graduar a los primeros licenciados en ciencias de la comunicación, y lo digo con un gran orgullo. Pues en ese sentido, yo cada vez que hablan de los que me encuentro a mis alumnos, varios que ya están en los medios y que me reconocen, como comentaban, da una gran ilusión. Yo siento que cometí muchos errores, que probablemente podía haberle dedicado más entusiasmo, que podría haber hecho mejores cosas, pero sí digo que lo hice con gran cariño, que fueron años muy buenos, que conté con el apoyo de mucha gente, que no me arrepiento para nada y creo que hasta me gustaría repetir. Le cedo el micrófono a mi alumno. Lo digo con orgullo, porque alumnos como él realmente son los que lo hacen a uno sentir mejor. Siempre fue bastante consentido, que conste, y siempre se lo digo. Pues para mí también fue un verdadero orgullo cederle a él la batuta, porque sabía que era alguien que le tenía cariño a la universidad y que le tenía y entendía la profesión. Silvio no solo es un teórico de la comunicación, sino que fue práctico de la comunicación. Y la unión de esas dos cosas, creo yo, que hace de una persona muy especial. Entonces, para mí, de verdad, es un gran recuerdo y le estoy muy agradecida a la Universidad Rafael Andívar por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Genoveva. Ya con esa presentación ya no sé ni por dónde empezar. Yo iba a hablar de las cosas cuando Genoveva era profesora mía, pero mejor ahora no. Creo yo que para poder entender un poco el camino que nos tocó recorrer, yo quisiera contar una anécdota. No la he contado mucho, pero algo que a mí me pasó. Yo creo que yo tuve que haber estado como en tercer año o cuarto año de la universidad, y en ese entonces yo asumo que fue la dirección, pero hubo un evento de comunicación, incluso fue en el auditorio, lo recuerdo muy bien, y bueno, yo siempre he sido así como bastante metido, y entonces si había eventos yo iba a todos, o sea, yo no tenía ningún problema. No fui un alumno tampoco de 100 puntos, nunca me he preciado de eso, al contrario. Pero en las clases de introducción a la comunicación, de medios de comunicación, que eran las que me daba Genoveva, pues sacaba muy buenas notas. Pero en esa vez, Genoveva participó, ella de una conferencia, junto a una amiga de ella, periodista, que se fue de Guatemala. Muchos de ustedes no la conocerán o no la recordarán, se llamaba Carmen Sofía Breves. En ese entonces Carmen Sofía era jefa de información de revista Crónica, y entonces Carmen Sofía estaba invitada y habló. Es más, yo recuerdo muy bien porque Carmen Sofía algo le había pasado y venía con un parche en el ojo, ¿sí? Entonces Genoveva estaba dando una ponencia y Carmen Sofía pues la presenta, estaba hablando.
trabajaba en crónica y de verdad era como sorprendente, ¿verdad? Escuchar a alguien de crónica en ese entonces y uno de alumno era como, bueno, no sé, como que ahora uno lo pusieran a escuchar una conferencia del dueño de Facebook, bueno, que tampoco es tan bueno, pues, pero una cosa así. Y entonces yo me recuerdo que yo cuando vi ahí, yo me quedé viendo a las dos y dije, normalmente eso es lo que uno dice, ¿verdad? En esos entonces, cuando uno es jovencito y inexperto, uno dice, cuando yo sea viejo voy a ser como ellos, ¿sí? Y tarde y temprano, ¿sí? Porque al poco tiempo, no habían pasado ni 4 años, y yo ya estaba en crónica. Porque yo trabajé primero 2 años en prensa libre, mi 4º y mi 5º año, inmediatamente di el salto a crónica, que habíamos una gran cantidad de profesores y exalumnos de la Landívar. Estaba Nancy, también pasó por crónica, pero estaba Silvia Lanuza, estaba yo. Y era el medio de mayor reputación en esa época. Sí. Y a los 4 años, pues bueno, vengo ya de director a la carrera. Entonces yo así como dije, bueno, no llegué tan viejo a hacer las 2 cosas que yo quería, digamos, ¿verdad? El tema de lo que dice, Genoveva menciona una cuestión que es muy importante de entender, porque ella dice, pude haber cometido muchos errores. Yo es una cuestión que yo también lo he dicho, y no es por justificarnos, pero es que tanto a Genoveva como a mí, la vida nos lleva a la dirección sin haber tenido 26 años o 27 años. Sí, fuimos completamente jóvenes. Es más, en el caso mío, que ya había toda una carrera avanzada, yo llego a ser jefe y el 90% de mis profesores habían sido mis profesores. Sí, fue una situación muy incómoda llegar a tener que mandar a un departamento donde quienes van a ser tus subalternos habían sido tus profesores. Lo importante para mí, creo yo, de reconocer aquí es que hubo una situación muy particular. Yo soy producto de esta universidad, de esta carrera, una carrera que estaba pensada en una formación técnica. Los primeros 3 años eran completamente profesionistas. Existía, de hecho, la lógica del título de técnico universitario, ¿sí? Y posteriormente venían los 2 años, el 4º y el 5º, que era la licenciatura. Genoveva implementa la lógica de especialidades que se daban en la licenciatura. Uno normalmente en el técnico tenía radio, televisión y prensa, y alguna que otra clase, digámosle, por supuesto que las clases de ética, las de escribir y lenguajes y todo eso. Y la licenciatura, ¿sí?, estaba fortalecida desde la perspectiva teórica, porque semiótica y teoría se daban en 4º año, digamos, ¿sí? Era como el fundamento teórico de la carrera, y Genoveva implementa la lógica de meter lo que se llamaban las especialidades. En ese entonces, por ejemplo, uno podía sacar comunicación. El título iba a ser siempre el mismo, pero internamente uno estudiaba 12 clases de comunicación y 8 de la especialidad, por ahí. Entonces, estaba la especialidad en letras y filosofía, que yo seguí. Estaba la especialidad en comunicación alternativa, y era una mezcolanza con ciencia política toda rara ahí. Y estaba... Eran los catedráticos, Silvia, o sea, había que ver qué hacer. Y había la de publicidad, ¿verdad? La especialidad en publicidad. Economía. Economía, sí. Porque Jessica siguió economía. Y Jessica siguió economía. Y todavía por ahí hubo algunos que ustedes conocen muy bien, unas experiencias mínimas de educación. Pini es producto de esa especialidad. Pini es producto de la especialidad en comunicación y educación. Así nos graduamos, así seguimos. Y lo importante y lo impactante para mí fue que cuando a mí me nombran director y yo vengo, yo ya conocía por cuestiones profesionales al rector, el rector me manda a llamar y me pone en un entredicho. Me dice, yo quiero que la carrera continúe así como está, ordénela y todo bien. Y el doctor Medrano ya sabía cómo era, ¿verdad? Hablaba así claro, pausado y plum. Al día siguiente me manda a llamar y me dice, y nada de estar haciendo cambios ni cosas de esas. Al día siguiente me manda a llamar el vicerrector académico, que era un jesuita nuevo, ¿sí? Y que traía toda la lógica de implementar los cambios curriculares que la universidad enfrentó en el año 2000, que era el padre Charles Byrne, que ya falleció. Y entonces claro, el padre Charles me llama y dice, bueno, entonces mañana empezamos, que no sé qué, que no sé cuánto, hay que implementar la reforma curricular y bla, bla. Y todo era hablar de currículum y yo decía, ¿qué es eso? O sea, pues yo más o menos sabía, pero ya meternos a eso, y uno es comunicador. Y total, pero al final de cuentas yo salí más preocupado. Y yo, ¿qué hago?
¿Qué hago? O sea, ¿a quién le hago caso? Le hago caso al vicerrector académico, que en última instancia es el jefe directo del director, es el vicerrector académico, porque finalmente uno tiene una función académica, aunque sea administrador académico, pero es una función académica. Pero también el rector es el rector. Bueno, entonces a mí me tocó como ir bailando en las dos cosas, como quedando bien con los dos, porque no podíamos decir que no a la ola, porque todas las carreras se estaban moviendo hacia eso. A mí me tocó aprender sobre cosas de currículum. Juan Pablo sabe muchísimo más que eso y lo que es el currículum interno, el externo y no sé qué, no sé cuánto, a ver cómo hacía. Pero yo llegué a una lógica porque tuvimos que tomar una decisión. La universidad se metió en la lógica de ver cómo acortaba las carreras, ¿sí? Y entonces el técnico ya no funcionaba. En esa nueva lógica, además, estábamos en la pura cuestión del cambio de siglo, se venía el cambio de siglo, y los mitos. Si ahora hay desinformación y mitos con lo de la pandemia, se puede imaginar usted lo que iba a haber en el cambio de siglo. Todo cambio de siglo genera lógicas de miedo, de terror, de que nos íbamos a morir, de que si las computadoras colapsaban, bueno. Y entonces tuvimos que tomar y enfrentar la decisión de cerrar el técnico universitario como una lógica profesionista y mezclar todo el currículum. Por supuesto, yo no sufrí ya, evidentemente, de los problemas y de los retos que implicó al principio con el tema de los profesores. Yo ya tenía profesores, digámosle, que habían estudiado antes que yo, algunos otros colegas que se habían ido también a sacar sus maestrías, ¿sí? En temas que eran muy importantes. En ese entonces, venir con una maestría o estudios en relaciones públicas era como un diamante, porque no se encontraba un profesor. Por supuesto que la televisión después de ello le ha gustado a 1000 de gentes, entonces ya se empezó a ver como más oferta, pero ha habido cosas en las que no. Luego surge el tema, porque empieza a decaer el tema de la comunicación alternativa y surge el tema de la comunicación para el desarrollo. Pero lo bueno es que en Guatemala, para mí, en Guatemala y en Centroamérica, lo mejor es Guayo Goulart, porque ha generado teoría al respecto, ha fundamentado, ha estudiado. Entonces tener a Guayo cerca, es exalumno y que es exalumno de la universidad. De la universidad. Y entonces el tema era que tener a Guayo llenaba ese vacío que podíamos encontrar en otras universidades, que en otras universidades no había. Porque al final de cuentas, aún con los problemas ideológicos que implicó la comunicación alternativa, y que aún así la Gandhiva lo metiera, por ejemplo, tampoco fue el fuerte de la San Carlos. Seguimos siendo durante mucho tiempo la universidad que más productos Profaz y todos esos productos que hubo eran específicamente cosas que venían de ahí. Perdimos eso, pero nos tocó este cambio curricular de también enfrentar la comunicación desde otra perspectiva. Ya habían más estudios teóricos, ya habían incluso, porque en eso yo creo que Federico debe conocer al profesor Márquez de Melo, un brasileño que es famosísimo. El profesor tiene estudios sobre cómo se han ido creando las escuelas de comunicación en América Latina. O sea, ya habían estudios profundos sobre las concepciones, las visiones de las distintas escuelas de comunicación. Eso nos fue ayudando muchísimo, por supuesto. Nos fue generando otro tipo de lógicas, otro tipo de retos. Seguimos sufriendo porque cada quien tiene su penitencia con el tema financiero de los laboratorios. Esto es como la penitencia cuaresmal, ¿sí? Porque a pesar de que la universidad crezca y no sé qué, pero pedir una cámara, pedir un micrófono, una cuestión de edición, ahora se habla de licencias, ¿va? Ahora ya no se hablan de cámaras ni cosas de esas, sino son licencias de aplicación y todo eso. Pero aún así, los que han pasado por esto saben lo que cuesta. Así que ese yo creo que fue el principal reto. Hasta el momento, yo me voy porque me gano la beca, FELAFAX, para ir a sacar la maestría, y entonces hasta ese momento nunca decayó el número de alumnos. Siempre estuvimos entre los mismos 550. No, aumentaron porque por la jornada matutina. Por la jornada matutina aumentaron, porque digamos se venía así, pero Genoveva se fue más o menos y dejó un porcentaje de promedio de unos 500 alumnos, 550 por carrera, digamos. Era la carrera que más alumnos tenía en la Facultad de Humanidades. De Humanidades, sí. Y de hecho, después de administración como carrera unitaria, siguió durante mucho tiempo siendo la segunda carrera, porque luego se peleaba con Derecho. Porque ingeniería, que tiene más, pero son 6 ingenierías. La psicología tiene más, pero son 3 psicologías. Pero comunicación era una.
Entonces, eso también ayudó muchísimo y a pensar en el reto. Genoveva dejó abierto el técnico en Cobán. Sí. A mí me tocó cerrarlo, porque, no, pero es que fue también por falta de, no, fue por falta también de alumnos. Hubo un momento, sí, Miriam conoce muy bien también eso, porque Miriam es de por aquellas tierras y conoce muy bien ese contexto. Se fue decayendo el número y el tema era el envío de los profesores. Shela también, pero sí. en Shela sí tuvo éxito. Y entonces eso fue lo que a mí me tocó enfrentar, esa lógica de mayor profesionalidad también en periodismo. Empezaron a surgir más universidades. Sí. Empezó a surgir ya, porque en un principio estábamos Marroquín, Landívar y San Carlos, y luego pues ya empezaron a surgir mucho más. Ahora yo creo que ya hay 11 carreras de comunicación. Entonces también enfrentar el reto de la competencia impacta en el número de estudiantes, también por el costo de la universidad. Así que es un poco mi historia en ese recorrido. Pues conocí a Miriam, ¿sí? Que Miriam empezó acá como asistente en el laboratorio, fue mi alumna y empezó acá, y éramos de los 4 que trabajábamos en el departamento. Ahora yo creo que son como 14, ¿verdad? Pero en ese entonces era el director, Pini, Mariano y Miriam, ¿sí? Con el mismo número de profesores y con el mismo número de alumnos. ¿Qué hacíamos? 8 días les voy a comentar el día que hubo, ¿cómo se llama? Una cuestión de una alarma de bomba, y me tocó correr hasta el G para ir a decir que evacuaran. O sea, ese era el nivel de asuntos. Y eso que ya tenías el 100% más. Federico fue él solo. Yo llegué a 2 y tú creciste al 100%. Exacto, sí. Pero bueno, esa es un poco mi historia. Yo estuve solo 4 años, me tocó, digámosle, un periodo, y ahí iba a empezar el otro periodo, pero me gano la beca. Yo aviso con tiempo, porque como terminaba el periodo, para que las autoridades tuvieran a bien, digámosle, si querían nombrar a alguien justo en el momento. Y el rector en ese entonces me dijo así como: pues si no acabamos de aprobar una carrera y tú eres el padre de la criatura, ¿cuánto tiempo te falta para irte? Le digo, 7 meses, hazme el favor, quédate 6, o sea, echa a andar estos primeros 6. Entonces me quedo todavía esos 6 meses antes de irme a la maestría para echar a andar la carrera ya reformada, ¿sí? Que ya encuentra John durante ese tiempo. Yo me voy, así que tampoco puedo hablar de John no está. En algún momento alguien podrá contar muy bien eso, y así que a John luego lo sustituye Silvia. Dejo en el uso de la palabra entonces a Silvia. Vale. Bueno, mi historia es bien extraña, de cómo llego a reencontrar mi país. Yo salgo del exilio muy chiquita, entonces mi formación es una formación en el extranjero. Me recuerdo que 3 días antes de irme del país y supuestamente nunca regresar, una persona de Landívar, cuyo nombre no quiero mencionar, me trajo a pasear a la Landívar, porque yo había estado un poco encerrada por cuestiones políticas de mi familia. Papá era el rector de la Universidad de San Carlos, y me traen aquí a dar una vuelta, a ver la Landívar, o sea, para despedirme y llevarme algo bonito. Increíblemente, muchos años después regreso y traje mi CV a Recursos Humanos. Y en el pasillo me encuentro a Silvio Gramajo y se me queda viendo así. ¿Y qué es? Yo tenía muy marcado el acento, ¿no? Bastante marcado. Llevé mi CV, llévalo a la facultad. Yo soy lingüista, además de ingeniera, soy lingüista cognitivista, con especialidad en semiótica. Entonces me pongo a platicar con Silvio, y Silvio me dice: mira, no tenemos teóricos de semiótica. ¿Quieres trabajar? ¡Órale! De eso quiero mi mole, ¿no? Entonces, cabalmente empiezo a trabajar en semiótica bajo la dirección del último pedacito de Silvio. Y en ese ínterin, pues alguna cuestión que a mí me gusta es justamente el estudio curricular. Entonces, tú me escuchas y me dice: oye, con el padre Núñez, estamos con el rollo del análisis del currículum de la carrera. Y yo tengo un énfasis en donde, ahí sí que el corazón de todo ese énfasis fue Miriamcita. Justamente nos embarcamos en el rollo, muy ayudados por Silvio, por sus enormes contactos, embarcados en la renovación de la carrera.
con el énfasis ya en los grandes ejes de investigación, que es el rollo fuerte que empezamos a desarrollar con Miriam. Entonces ya se empezó la carrera todavía a crecer con más y más prestigio, porque entonces ya nos fuimos en bola, y nos fuimos en bola a un viaje a Puerto Rico, a un seminario, al encuentro de FELAFAX, la batuta de FELAFAX que tú recibes después. Y en ese momento ya se habla de epistemología de la comunicación en la escuela. Ahí te conozco a ti, conozco a Miriam, bueno, empiezo a encontrar a mi país de alguna manera, y en ese sentido empezamos a crear otro tipo de elementos más formales, en el sentido que ustedes habían abierto la brecha. Silvito se va y nos quedamos un tiempo con John echándole fuerza a conseguir y crear los programas de investigación. Por ahí anda todavía el librito que se creó con una excelente amiga de Silvio que vino de la Universidad de Zulia, y se generan entonces ya el principio del objeto de estudio y las líneas de investigación. Entonces estamos empezando a pasar, aquí pues tengo una de las alumnas más queridas para mí, porque empezamos a plantearnos el tema de abrir eso que los chicos de ciencias de comunicación tienen. Quieren ser actores, quieren ser cineastas, presentadores, músicos, cantantes. Entonces decidimos contactar y se hicieron las gestiones para traer gente de Cuba que vino a enseñar otra visión de la televisión un poco más tirada a comunicación para el desarrollo, que se vino, también vino una profesora de cine de la Universidad de Bulgaria, y empezamos a hacer los videos. Aquí tenemos una brillante alumna de esa etapa, en que empezamos a hacer otra tesitura. Y entonces muchos jovencitos que se sentían cineastas, querían ser cineastas, abren una forma diferente. Viene el momento tecnológico del videoasta, y entonces nos toca un quiebre en la parte curricular que precisamente había dejado abierta John con la parte constructivista. Y yo soy obviamente cognitivista, entonces entré como en la fase dura. Yo diría que mi línea es bastante dura, la ingeniería siempre está presente, y ahí diría yo que parte, digamos, que hizo el departamento ya tenía un elemento más. Ya éramos 5, ya estaba Edgarcito, ya era Mariana, Miriam, Pini, Edgar y yo, ya éramos 5, o sea, a mí me tocó el aumento. Pero un día, casualmente, de las veces que quien me conoce sabe que yo ando en otro mundo siempre, entonces iba caminando y con Guayo Volarte, y llevaba un capuchino, mi vicio del café, y me topo con el rector, padre Gonzalo de Villa, le vuelco esto y me dice: oye, mira, me has ensuciado, vete, a buscarte iba. Subimos a hablar con él y nos dice lo mismo que ustedes: está subiendo mucho la escuela, pero queremos que suba más. Yo regresé así como, ay, me reuní con Miriam, cerramos la puerta y bueno, mire, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Qué estrategia hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y entonces nos sentamos ya con una excelente dirección, con la licenciada María Eugenia Sandoval, una maravillosa señora, una dama en todo el sentido de la palabra, y nos dice: bueno, pensemos estrategias, busquemos quién no se graduó de los periodos anteriores, y empezamos una fuerte campaña para graduar a las personas. Y yo creo que en ese ínter tú vuelves y empiezas a dirigir tesis. Y entonces empezamos, y yo creo que fue una de las cosas, y ha sido, y lo tengo que decir así, de las cosas más emotivas de mi vida, porque cuando alguien se ha ido de un país y regresa, me recuerdo que María Eugenia me dijo: usted da las palabras para toda la gente que no se había logrado graduar por X o Y razón. Y me tocó dar el discurso de los graduandos, y subió una abuelita. Yo recuerdo bien un momento muy emotivo para mi vida, porque era como que me devolvía a Guate algo. A mí me devolvió Guate la Landívar, y eso lo tengo que decir y lo sostengo, y quienes me conocen muy de cerca saben perfectamente bien que Landívar me devuelve mi país, y eso es difícil decirlo.
Entonces, cuando yo doy las palabras, suben una señora y la llevan. Sus nietas le ponen la toga. Y no me acuerdo de ese evento tan lleno de cariño y posiblemente ha sido una de tus primeras alumnas. Yo creo que fue la licenciada Isabel Corao, la esposa. Sí, exactamente, ella fue. De don Chapito me acuerdo yo que murió, hizo el examen privado, lo ganó, murió, y yo creo que Federico se debe acordar de él. El señor de 80 años, pues, que tenía el ánimo de estudiar. Y me acuerdo que la familia vino a recoger el título y la toga por el esfuerzo que había significado para su papá. Pero me alegra saber que todavía se siguieron graduando. Se siguieron graduando y yo creo que fue un aprendizaje que reconoce la valía de quienes abren brecha. Abrir brecha es muy complejo, porque a todo mundo le puede parecer muy fácil al paso de los años decir es que deberían de haber hecho esto o deberían de haber hecho aquello. Y yo creo que si algo sentó un precedente y se notó cuando nos fuimos a Puerto Rico, el nivel de certeza que había en las ponencias. El nivel, abrimos un pequeño, ¿te recuerdas? Espacito y conseguimos unos mini fondos, pero mini fondos, para empezar a abrir el espacio de investigación pura. Y se presentó la primera, ¿te acuerdas? La primera investigación. Y él estaba lleno. Guatemala presentaba su primera investigación en comunicación y salud, la primera que se presentó. Entonces, ahí diríamos que lo poco o mucho que se pudo dar, ya con 5 miembros fuimos creciendo, realmente se debe también a que Pini tenía la certeza, la planificación, la claridad histórica de todo. Miriam tiene la pasión enorme que todos le conocemos, el compromiso, la ética, la mano derecha y el momento de nunca digo no. Mire, Silvita, entrémosle. Y le entrábamos a proyectos y después decíamos, ay Dios, me acuerdo una vez conseguimos fondos con OPS y encerramos a los periodistas en la Antigua. Y el reto era que no se salieran porque se salían a echarse las copitas y entonces teníamos que tenerlos encerrados en el hotel y teníamos que no dormir para que no se salieran, de todos modos sí se nos salieron todos, ¿eh? Y andábamos como papá y mamá buscándolos. Tener sentadas a estas personas que se hicieron empíricamente es complejo, porque no se estaban quietos. Y me acuerdo que Silvio traía a la gente, la colocábamos y en lo que era el diseño de la cafetería antes, casi como echar la llave, porque querían ir a hacer la nota roja, porque querían hacer la entrevista y la gente se empezó a quedar. Y es realmente la devolución de los dos padres de la carrera que la gente empezó a considerar que quedarse era tener prestigio. Y se quedaba gente como aceitunos sentados. Dios mío, se quedaban sentados oyendo las capacitaciones, los debates, los chicos se quedaban. Y tuvimos la primera transmisión, un debate con Dionisio Gutiérrez. Ahí es donde yo ya me empiezo a salir de Dionisio Gutiérrez, nuestra primera pantalla grande, ¿se acuerdan? Dionisio Gutiérrez, Haroldo Sánchez y Ana María Rodas. Tuvimos un pequeño problema, Dionisio quería entrar con seguridad, lo paramos y le dijimos, este es un sitio académico y aquí no entran armas. Yo dije, ay, voy para afuera otra vez al exilio, ¿no? Pero el hecho es que logramos, de alguna manera, en el pequeño periodo que estuve, trabajar con Miriam de la mano, dejar una línea diferente en el currículum y pues bueno, de ahí en adelante, pues Nancy es la persona que toma la batuta. Y yo le agradezco a la universidad, sinceramente. Gracias, Silvia, te agradezco mucho. Y entonces dejamos en el uso de la palabra a Nancy, que ha sido, creo yo, la segunda directora de más prolongado tiempo junto con Genoveva. Así que ustedes prácticamente tienen como el 40%, juntas así como el 40% de la temporalidad de la dirección. Así que
Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero que todo, agradecerle a Juan Francisco la invitación y es para mí un gusto compartir con todos ustedes. Saludo a Federico, tuve el gusto de conocerlo en un encuentro en Felafax. Tuve el gusto de conocerlo en un encuentro de Felafax en Colombia con su esposa y conservo con mucho cariño una foto de los tres que nos tomamos y la oportunidad de haber conversado un poco y sobre todo ahora que lo escuchaba con la historia, saber cómo después de salir de Landívar, ir a estudiar a Estados Unidos, ahora es un académico tan reconocido en el ámbito de la comunicación, así es que felicitaciones, es un ejemplo a seguir siempre. Bueno, mi historia, quisiera empezar con los antecedentes. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y cómo fue mi acercamiento a Landívar? Quizás sea una de las principales cuestiones, cómo la vida lo va uno como poniendo en esa sintonía. En primer lugar, John Donne creo que juega un papel muy importante. Él hacía de su casa un laboratorio de trabajo audiovisual y ahí llegaban los estudiantes de Landívar muchas horas a trabajar videos, a hacer audios y ocasionalmente llegábamos también los estudiantes de Marroquín y entonces eso hacía una bonita interrelación entre estudiantes universitarios, algo que creo que es muy importante seguir haciendo, encuentro entre profesionales que se forman en el área en diferentes universidades. Otro acercamiento también fue en Crónica, me tocó trabajar en Crónica con Silvio, con Silvia Lanuza, con Jessica, con Margarita Mendoza, todas estudiantes ya de los últimos años de esta universidad, y nos tocaba salir en las noches a veces a parrandear, y todos llegaban, un grupo muy grande de gente de Landívar, y ahí fui conociendo Sonia, mucha gente que luego coincidí acá como docentes universitarios. También ya trabajando yo en Prensa Libre, viene Pini, me llama y me dice que Genoveva quería que diera un curso. Yo ya me había graduado hacía poco y entonces me incorporo a dar teorías de la comunicación en ese primer instante. Y mis estudiantes resultan que luego son profesores en mi tiempo. Está Claudia Méndez Arreaza, Claudia Navas y otro grupo de profesionales muy exitosos. Entonces todo esto me va a mí como acercando a esta universidad que quiero tanto y siento como mía. Y luego, bueno, la vida me trae a trabajar al Departamento de Comunicación Institucional de la universidad. Yo entro a trabajar a cargo de la comunicación interna de la universidad y estoy muy contenta, estoy desarrollándome profesionalmente en algo que yo pues aspiraba, me gustaba mucho, sacando una revista nueva. Cuando me llaman por teléfono y me dicen que me proponen que cambie de puesto hacia la dirección del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y en ese momento es para mí un momento de discernimiento de qué hago, porque en realidad yo me sentía muy contenta en el trabajo que estaba haciendo. Ya había dado clases acá, también con John había estado dando periodismo de investigación, tenía como mucho cariño también a los estudiantes. Y bueno, pues finalmente tomo la decisión de sí cambiarme, un poco también es lo que las autoridades querían, ¿verdad? Y eso es parte también de la dinámica de la Landívar. Y nunca pensé que me iba a quedar casi 12 años trabajando. Es un momento de muchas transiciones en su primera fase. La primera me recuerdo que es toda el área técnica de laboratorios. Estamos en el cambio de la tecnología análoga a la digital y toca hacer una transformación de esa área, renovar los laboratorios, empezar a incorporar Mac, incorporar el estudio de televisión, generar el estudio de televisión.
Y es uno de los primeros grandes retos. Luego también entramos en esa dinámica de los procesos de acreditación académica y resulta que Ciencias de la Comunicación junto con Relaciones Internacionales van a ser las dos primeras carreras que la Rectoría decide entren a ese proceso. Entonces es un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho escuchar qué es lo que se dice de la carrera, hacia dónde va, de hacer una autoevaluación de los años que ya habían pasado y de mirar hacia dónde tenemos que seguir caminando. Y se viene la renovación del pensum. Y aquí pasa un poco lo que decía Silvio, ¿verdad? Uno no está formado en el área de la educación, está formado en comunicación. Y entonces empieza uno a leer y aprender e interesarse por el mundo educativo. Y de ahí también después mi maestría o paralelamente mi maestría en el ámbito de educación y mis estudios por esta línea. ¿Qué pasa con la renovación del pensum? Estamos en un momento en que ya los jóvenes que ingresan a estudiar pues son jóvenes salidos de colegio, ya no son profesionales en ejercicio, como se dio anteriormente. Y esto implica que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre cómo equilibrar la formación teórica, que es un cimiento necesario para el avance de la disciplina y de la ciencia, y cómo también no descuidar la parte práctica, que es lo que el mundo laboral está exigiendo, está pidiendo, está buscando. Porque también sabemos que nuestros estudiantes y futuros egresados van a querer incorporarse y ganarse la vida profesionalmente. Y entonces trabajamos colegiadamente, por un lado con los docentes, con un cuerpo docente que se va fortaleciendo poco a poco, de profesionales que han estudiado sobre todo sus maestrías fuera del país y que tienen una base académica sólida. Y a la vez hacemos un comité de amigos, de profesionales de los diferentes medios, radio, televisión, prensa, publicidad, desarrollo, cine, etc. Y los invitamos a venir a la universidad y a decirnos qué es lo que el mercado laboral está buscando, cuáles son las competencias que tienen, qué es lo que ven positivo y qué es lo que ven negativo de la formación de los egresados que están saliendo de la carrera. Y es así como se hace una primera renovación donde se tienen que eliminar los énfasis, una decisión que fue difícil, en el sentido de también la realidad de la sobrevivencia administrativa de estas áreas, ¿verdad? Pero donde también se apunta por un enfoque de un comunicador integral que en las diferentes áreas pueda aplicar los conocimientos de cada una de sus áreas de formación. Cuestión que yo creo que en la actualidad el mundo laboral lo pide, ¿verdad? Que manejes desde la redacción periodística hasta el manejo de redes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hacemos una renovación del pensum tomando en cuenta estas nuevas miradas, digamos. Hay otra reflexión también que fue muy importante, que era dónde ubicar a la carrera de Ciencias de la Comunicación. El informe de acreditación de la primera acreditación que tuvo la carrera planteó la posibilidad de que nos trasladáramos al área de Ciencias Políticas, que se fortaleciera todo el área de opinión pública, de periodismo, de sociología. Y entonces empezó una reflexión a partir de dónde estaban ubicados nuestros egresados, qué hacían, cuál era su perfil de ingreso, qué nos podría o no aportar una facultad de ciencias políticas como la que en Landívar existía en ese momento, y cómo podíamos nosotros tomar una decisión más real de dónde dejarla. Y en ese momento, pues luego del análisis se concluyó que humanidades era el lugar idóneo. Hoy en día creo que es importante una nueva reflexión, somos realmente humanidades, ya podemos empezar a pensar en algo más individual a futuro, ¿verdad? Creo que son los retos que también deben de hacerse.
El siguiente gran reto o gran discusión que hubo fue el seguir avanzando a nivel académico y pensar en programas de posgrado y maestría. Muy complicado. Algunos de los directores anteriores habían intentado hacerlo y no había sido el momento. Y recuerdo que en diálogo también con colegas de otras universidades, de la Iberoamericana, de las Javerianas, pues mirábamos cómo ellos iban avanzados y cómo ellos podían aportarnos a la generación de este programa. Y finalmente se genera la maestría en Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, que creo que es un salto importante para la formación de comunicadores en Guatemala. Y se generaron también tres programas de posgrados adicionales que no pudieron abrirse por falta de demanda, pero que también creo que daban caminos para seguir adelante: comunicación digital, comunicación para el desarrollo y algún otro que no recuerdo ahora. Esa fue otro de los grandes retos. Creo que también se trabajó mucho y fue como muy importante la vinculación con otras universidades. Logramos hacer en algún momento encuentros en el área audiovisual con la Universidad Mesoamericana, con la Universidad de San Carlos, con la Landívar, hacer grabaciones conjuntas en el centro histórico, salir a la calle. Traer también algunos invitados internacionales. Recuerdo mucho la presencia de Omar Rincón, ¿verdad? Y aportando cómo la comunicación audiovisual en Latinoamérica está avanzando. Alfonso Gumucio en el campo de la comunicación para el desarrollo, entre otros, que es también como esa posibilidad de acercar a los estudiantes con los teóricos académicos más reconocidos, y que es importante seguir haciendo, y que ahora con el auge de las nuevas tecnologías y del internet y de la virtualidad, pues se facilita aún más poder seguir trabajando en este campo. La conformación también de un grupo de docentes, de un cuerpo colegiado de docentes, y la incorporación de docentes de dedicación. Eso fue otro gran reto, encontrar ese equilibrio entre cuántos y en qué áreas debíamos de contar con profesores formales que estuviesen todo el tiempo dispuestos a apoyar y acompañar proyectos de estudiantes, y cuántos tienen que estar también en el ejercicio y la práctica profesional. Cómo hacer también para tener la incorporación de docentes jóvenes, de los recién graduados, de la gente que ha aportado y que está como deseosa de compartir, con un equilibrio de docentes con más experiencia y con más también madurez para la docencia, ¿verdad? Entonces creo que fue otro de los grandes retos, ir incorporando nuevas personas e ir manteniendo también el equilibrio de los profesores con más trayectoria en el ámbito docente. Yo creo que esos fueron como los grandes momentos, los grandes hitos. Un segundo proceso de acreditación también, y casi dejaste el tercero, que ya le tocó a Miriam trabajar. Hay dos cosas que también fueron muy importantes. La graduación, cómo lograr la eficiencia académica del programa. Ese fue uno de los mayores retos. Muchos estudiantes empezaban a trabajar y no lograban concluir sus programas. Entonces se desarrolló el programa de graduación especial para estudiantes con más de 5 años de trayectoria profesional, cierre de pensum, pero que no se habían graduado, con un acompañamiento más cercano y directo, que logró graduar y lograr esa meta a un grupo de profesionales con gran trayectoria. Algunos luego se incorporaron como docentes. Y posteriormente el otro gran cambio, ¿verdad?, que también fue qué hacer con la práctica profesional. Teníamos una práctica profesional en la carrera de pocas horas y se cambia a una de 3 meses en ejercicio profundo.
pero entonces se dejan las dos alternativas: o te gradúas con una práctica profesional y una sistematización de tu experiencia y reflexión teórica al respecto, o te gradúas con una tesis que te desarrolla las habilidades de investigación propias también de la disciplina. Y ahí la gran duda que teníamos era qué va a pasar, ¿van a optar por ambos? Y sí, fue muy satisfactorio ver que algunos estudiantes con interés amplio en la investigación optaron por seguir con su trabajo de investigación, y otros aprovecharon para hacer una práctica que no tenían experiencia profesional y quedarse incluso con el mundo empresarial trabajando posteriormente de concluir su práctica. Entonces creo que esos han sido momentos importantes en el avance de la carrera, y que tocó en mi caso acompañar junto con Miriam, Pini y el equipo de laboratorios, que creció bastante, con un coordinador y al menos 3 o 4 asistentes en ese momento, que ahora entiendo han ido mejorando en sus responsabilidades, y también la incorporación del coordinador de maestrías al equipo de comunicación, que ya va generando pues un departamento bastante más grande que los primeros. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Miriam. Nada más, algo que mencionaba Nancy que me parece importante es que nosotros en la carrera hemos tenido una lógica en el tema de la tesis, y es que desde muchos años antes ha habido lo que se le llamó tesis convencional, y luego se incorporó el tema de las tesis de proyectos de comunicación. Esa idea es de Genoveva, ¿sí? En ese entonces pues no había mayor cosa, sino que había que, un poco así como que, a ver, el estudiante no quiere echarse una tesis convencional porque es aburrida, bla, 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 o larga, bla, bla, bla. Entonces, bueno, si estudia periodismo, que haga algo que tenga que ver directamente con periodismo, porque está en ese mundo, es más fácil, se le acomoda, entonces se fue acomodando un modelo. Lo más importante es que yo sigo diciendo que las metodologías son distintas, claro, ¿verdad? O sea, la metodología periodística empieza por la conclusión, y la metodología de investigación empieza por la hipótesis. O sea, y lo sigo defendiendo, que el que quiere estar en la práctica tiene que perfeccionarse en la metodología más periodística, y el que quiera investigar más en una metodología más científica propia. Sí. Y desde esa perspectiva, entonces también esto ayudó durante los primeros años también a graduar a mucha gente que había tomado el seminario de tesis 1 y luego uno deja la clase y que regresa 5 o 7 años después, pues, pero esto sí. De hecho, yo fui el primer graduado de esa modalidad, con un reportaje, entonces éramos como los conejitos de indias para todos, así que, y eso todavía continúa, porque eso todavía está vigente, así que... Y yo ahí sí le agradezco mucho a Yadira de Barrios, curiosamente, que me entendió muy bien y creyó, y entonces logró que las autoridades aceptaran. Al final tiene lo mismo, ¿verdad? Porque hace falta fuentes, solo que las fuentes periodísticas son un poco distintas a las fuentes bibliográficas. O sea, y ella lo captó muy bien. Yo no sé si todavía sigue dirigiendo algunas tesis, pero ella me ayudó mucho al inicio, ¿verdad? Bueno, y luego ya Silvio, que ya conocía ambas, ¿verdad? O sea. Así que bueno, sin Miriam no le quitamos más espacio. Sí, aquí ya nos saltamos el vuelo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa de Juan Francisco. La verdad es que me siento muy honrada porque he convivido con todos en la coordinación, ¿verdad? Y pues en el último periodo estuve como directora, y cuando los escucho hablar digo, estoy asentando con la cabeza, ¿verdad? Que sí, se hicieron mucho de esas cosas, los retos que ha pasado en la carrera, ¿verdad? En el departamento, en la parte técnica, por ejemplo, ¿verdad? Siempre hemos estado en esa batalla de tener los recursos tecnológicos, y creo que ya va a ir cambiando un poco la historia.
la renovación, ¿verdad?, del programa a partir de las necesidades que el mercado tiene, y cuando los escucho digo, finalmente siento que la carrera se ha posicionado muy bien en el país. Hoy hay más demanda de parte de las empresas y creo que ese es un reto muy importante, ¿verdad? También hay una demanda por parte de los estudiantes, ¿verdad?, los que tienen el interés genuino de entrar a la carrera. Y digo yo, qué bueno que ha ido cambiando eso ahora que los escucho, porque realmente hay necesidad de trabajar la comunicación. En este tiempo que yo estuve en la dirección, pues me tocó darle seguimiento, ¿verdad?, a muchos de los procesos ya iniciados, en este caso por Nancy, especialmente en el tema de la mejora continua del programa, ¿verdad?, el tomar en cuenta bien qué significa ese proceso de acreditación. Y en ese sentido, pues yo un poco en mi gestión, digamos, podría decir que me dediqué un poco a fortalecer en este caso a los docentes, ¿verdad? Ya en mi periodo, digamos, en estos últimos años podemos decir que sí hay un cuerpo docente, intentando mantener ese equilibrio que ya mencionaba Nancy, ¿verdad?, de los que tienen experiencia, de los que empiezan a egresar, pero que tienen el interés de compartir. Y entonces, ¿cómo capacitarlos y apoyarlos para que realmente ese conocimiento y esa experiencia la traigan al aula? Entonces, con el equipo de trabajo nos centramos mucho en revisar metodologías, en renovar, en trabajar en el tema de competencias, ¿verdad? Que pues ya lo repito, también no somos expertos en este tema, pero somos conscientes, ¿verdad?, que el tema metodológico es importante y acompañar entonces a los docentes en ese proceso ha sido muy importante. Yo creo que el principal reto que hemos tenido en estos últimos años, definitivamente todos enfrentamos la situación de pandemia. Sin embargo, puedo decir que ya la carrera venía fortaleciéndose en el tema de la producción multimedia. Se mantienen siempre todos los enfoques, ¿verdad?, en la producción de medios tradicionales, comunicación para el desarrollo, que creo que seguimos siendo un fuerte en Guatemala. Pero el tema de producir, y no quisiera decir producción multimedia porque tenemos que generar contenidos para todas las plataformas, sino también pensar estratégicamente, ¿verdad? Y compartir eso con los estudiantes, formar un estudiante con más pensamiento crítico y estratégico en ese quehacer tan diverso de la comunicación. Entonces también, ¿verdad?, nos ha tocado renovar el pensum hasta donde ha sido posible, ¿verdad?, en incluir este tipo de cursos que les generen estas competencias más tecnológicas, sin perder de vista, ¿verdad?, ese componente teórico que se requiere en la carrera. Entonces, parte de ese reto, ¿verdad?, es también ver que la tecnología pues es una herramienta. Y ahora en el tema de pandemia, el reto fue increíble, ¿verdad?, porque nos tocó de la noche a la mañana trasladarnos a un proceso virtual. ¿Cómo le hacíamos, verdad? Yo creo que no dormimos como 3 noches pensando cómo íbamos a implementar este tema de las clases virtuales. Y fue una experiencia maravillosa, ¿verdad?, porque la universidad igual ya venía pensando y repensando, ¿verdad?, este tema de nuevas modalidades. También la universidad tiene las plataformas para hacerlo, entonces no fue tan complicado, fue realmente un proceso que pudimos echar a andar, en el que la universidad nos apoyó también, ¿verdad?, con diversos procesos y capacitaciones, pero también tuvimos muchas noches, ¿verdad?, de pensar y qué va a pasar con la parte técnica, ¿verdad?, que era como esa discusión. Estamos hablando de tecnología, tenemos que formarlos, ¿verdad?, con esta experiencia más práctica. Y se logró, ¿verdad?, de alguna manera los docentes se involucraron en ese proceso y logramos, ¿verdad?, que el proceso se diera, que la formación se diera en cuanto a esa formación de competencias prácticas también, sin olvidar lo teórico. Así que puedo decir, ¿verdad?, que de todo ese trabajo que ustedes han hecho, creo que la carrera se ha mantenido en número, hemos crecido también como personal, ¿verdad?, y pues ha sido la necesidad misma, ¿verdad?, que los estudiantes han demandado también un mayor acompañamiento, y eso tiene que ver también con este mundo tan rápido que llevamos, en donde pues a veces nos olvidamos incluso de compartir, de hablar, de escucharnos, y pues sobre eso creo que debemos seguir trabajando.
siento, más que hablar también de esos retos, tal vez las deudas, ¿verdad? O lo que quedó pendiente, y que creo que es un reto para los que siguen en el proceso, ¿sí? Con Francisco, pues sí es volver a pensar, ¿verdad? Hacia dónde queremos llevar la carrera, también no pensar que, bueno, qué es lo que quieren los estudiantes, sino seguir pensando qué es lo que quiere la sociedad, ¿verdad? Ya estamos posicionados como una profesión que sí es necesaria y creo que ese sería el reto, ¿verdad? Futuro. Así que pues invitados y aquí creo que estamos todos con la intención de apoyar también en ese proceso de innovación. Yo solo quería agregar una cosita, pero los egresados al inicio decían son 40 años ya de formación de comunicadores de Andina. Y uno de los trabajos que se hizo en mi gestión fue un primer estudio de trayectoria profesional de egresados, seguir dónde están, cuánto tiempo les ha llevado a posicionarse, cuál ha sido el grado de influencia y de aportes que están dando en lo profesional, en lo académico y en general el desarrollo de la comunicación en el país. Y yo creo que es como uno de los nuevos retos también para Juan Francisco y quienes están ahora dirigiendo la carrera y acompañándola, seguir haciendo esto. ¿Qué ha pasado con los egresados de las diferentes generaciones? Y también cómo irnos acercando. Teníamos encuentros de egresados, escenas generalmente, pero siempre se buscó, siempre lo promovía bastante, como hacer una asociación de exalumnos que pudiesen también unirse con un fin, ¿verdad? Con un fin de aportar al crecimiento académico y profesional de los comunicadores andinarianos. Entonces, dejar eso también quería. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado ya la ronda, ¿sí? Muchas gracias a Federico, que nos está viendo ahí desde la pantalla, desde hace tiempo, hace rato ahí en su casa. De verdad, celebro la reunión, agradezco, creo que en nombre de todas, ¿sí? Y de Federico también, que hayan tenido el gesto tan amable de juntarnos. Es volver a ver a gente muy querida, muy respetada, muy apreciada, y verlos a ustedes, porque había mucho tiempo de no ver alumnos y colegas docentes fuera del correo de que hay que entregar esto, hay que entregar lo otro, reunión virtual a las 5, o sea, no, hay momentos y deben haber espacios para otro tipo de cosas, así que muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho. Y Juan Francisco. Yo lo resumo muy fácil. Yo ahorita con mi hijo somos simpatizantes del Barcelona. Y me decía, ahora que se fue Messi, me dice, ¿a quién le va a quedar el 10? Y le queda Juan Ansu Fati, si no estoy mal. Pobre, no quisiera estar en eso, con el peso que tiene. Así me siento yo ahorita, con el peso de toda la capacidad. Pero estoy tranquilo porque hay un extraordinario equipo. Y ellos lo han hecho absolutamente todo. Entonces, bendito sea Dios, hoy el departamento tiene a un coordinador, que en este caso creo que es lo menos relevante. Hay hay tres extraordinarios coordinadores de los cuales me siento muy orgulloso y muy satisfecho, y públicamente lo reconozco. Hay un extraordinario equipo en el laboratorio que hace maravillas y que ha hecho que la virtualidad sea mucho más agradable para los chicos. Y hay un gran grupo de docentes que ustedes formaron, que pues lo han venido conformando, y que pues el Papa Juan XXIII decía los signos de los tiempos. ¿Qué nos toca? Nos toca un mundo que Dios primero saldrá de la pandemia, que como decía el Papa Francisco, tiene que comunicar cosas positivas. Me gustó mucho algún elemento de reflexionar sobre las últimas apreciaciones de Nancy y de Miriam. Yo creo que tenemos el gran reto que somos Landívar. En estos días de noviembre se disfruta el fiambre en Guatemala, y el fiambre tiene aquello de que a muchos nos gusta por el saborcito que la abuelita o la mamá les suele dar. Entonces podrán haber 11, 20 carreras de comunicación, pero no la jactancia. Pero solo hay una comunicación en la Landívar, y ese es el gran reto, hay que mantenerlo. Por lo que ustedes han hecho, por lo que ellos van a hacer, y por sobre todo los chicos que nos están viendo, que están preparados. Es que el gran reto es
enseñarles que sí vale la pena invertir el tiempo en la educación, que no puede haber un comunicador que no sepa investigar, que no puede haber un comunicador que no sepa comunicar y que no puede haber un comunicador que en medio de la era de la comunicación no se pueda distinguir. Y yo creo que ese es el gran reto. Ustedes ya nos enseñaron, gracias por eso, de verdad, porque estamos acá, gracias a ustedes, al doctor Barona, muchísimas gracias, a la distancia, que sabemos que ha hecho pues un espacio muy importante. Y Federico debería de dar un curso de la maestría, o sea, de la maestría de comunicación organizacional. O sea, es que el planteamiento de Federico, que se llama el planteamiento de Federico, que se llama la intervención apreciativa, no es un asunto menor, es un asunto profundo, sostenido teóricamente, es una visión particular importantísima, porque a nosotros nos acostumbran en la licenciatura a que cuando trabajamos en comunicación organizacional uno llega a apagar el fuego. Uno hace estrategias de comunicación para mejorar partiendo del diagnóstico de las cosas negativas. El FODA es prácticamente para eso. Federico dice, no, partamos de lo positivo. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene la entidad, la empresa, para potencializar la comunicación? Y de ahí, pues se va. Él tiene ya un texto, espero que saque el segundo, si no tienen el primero. Federico no da permiso para que lo fotocopiemos, pero yo sí lo tengo firmado por él. Así que, pero ya, de hecho, a mí me llegó porque hubo un taller, sí, que donde él participó, que nos invitó, que fue en inglés y en español. Si quieren, yo les puedo reenviar el correo porque me llegó el link de la grabación del evento. Porque de verdad, tener a alguien del peso de Federico en la lógica de comunicación organizacional y tener una maestría en imagen institucional, pues es que habrá que pagarle, porque tampoco creo que lo haga de gratis, pero hay que aprovechar a Federico, o sea, es que de verdad, o sea, me explico, o sea, hay que aprovechar. Y si no, pues cuando venga a Guatemala, que pase por acá y que nos dé una plática a los profesores, a los alumnos. O sea, viene a Guatemala antes de que vaya y agarre para Cobán a comer caquic, pasa aquí por Vista Hermosa 3 y se queda. Perdona que te comprometa, Federica, pero es que así es la vida. Así, estamos de acuerdo. Así es. Gracias, Silvio. Gracias, muchísimas gracias. Lo dice muy bien el doctor Ramajo. Yo me atrevería a resumir, aunque no sé quién para hacerlo, en que hay 4 elementos claves. El compromiso con los alumnos, que me parece que se mantiene. El mercado demanda, pero también la institución demanda. Y la Landívar merece que el trabajo que ustedes hicieron genere profesionales de la comunicación de alta calidad. El trabajo con los catedráticos, porque al final pues es una gran responsabilidad. Hoy hay muchos. Entonces es tanto la calidad como la cantidad de egresados. Aquí hay un extraordinario ejemplo de que sí se pueden unir ambos. El trabajo con la institución, pues al final la institución nos marca una trayectoria, ustedes han marcado una trayectoria, es lo que queríamos reconocer hoy, y la trayectoria ya está. Así es que nos toca la responsabilidad de seguirlo, y pues como bien se decía, el trabajo interinstitucional. Aquí afuera de Vista Hermosa 3, como recién dice el doctor Gramajo, Landívar, gracias a ustedes, a los profesores y a los alumnos, se ha ganado un prestigio y la responsabilidad es mantenerlo en una época post-pandemia que pues ya nos traerá nuevos retos, nuevas tecnologías. Yo hace un ratito pues trataba de conectar con don Barona, no podía, y nuestro coordinador académico, Luis Pedro, un ladito vamos para yo me encargo. Y lo hizo perfectamente junto con Norma, y eso creo que así es. Las nuevas generaciones traen la calidad, así es que no renunciar al alma mater, no renunciar a la calidad profesional que se ha ganado y que ha costado, y no renunciar a la calidad académica que es el giro de la casa de investigación y todo eso. Muchas gracias. Humilde y sencillamente quisiéramos cerrar este acto agradeciendo a todos los que participaron. Y pues vamos a hacer llegar virtualmente esto, a quienes están acá presentes, entregando este acto. La Universidad Rafael Landívar, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Comunicación entregan el presente diploma a el doctor Federico Barona.
por el valioso aporte que ofreció en el conversatorio Historia y Retos del Departamento de Ciencias de la Comunicación, organizado en el marco del 60 aniversario de la facultad y 40 años del departamento, otorgado en la ciudad de Guatemala, en la Asunción, 28 de octubre de 2021, lleva la firma y el sello de la Dirección de Comunicación. Don Federico, muchísimas gracias, virtualmente se lo hacemos llegar, y aprovechando que acá están pues nuestros coordinadores, yo quisiera pedirle el favor pues al licenciado Luis Pedro, que es el que está acá más cerca, que pues también vamos a tratar de hacerlo llegar virtualmente, pero pues hay un sencillo reconocimiento de facultad en el cual pues es muy sencillo, pero créanme que lleva el cariño, la admiración, el respeto. ¿Puedo hacer una anotación aprovechando? Por favor. Me ha llamado la atención el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Doctor, verá que inicialmente no llegábamos ni a departamento, éramos parte del Departamento de Letras y Filosofía. Entonces, a lo mejor es cierto, ya somos departamento, pero a lo mejor nos toca hacer facultad también. Esa es otra tarea. Entonces, pues nuestro coordinador de amigos se lo entrega al doctor Gramajo, por favor. Gracias, te agradezco mucho. No sé si puedo molestar a nuestra coordinadora académica, la magíster Leonor, para que en nombre del departamento le entregue a la magíster Genoveva Dutchman Muy bonito, gracias. No sé si puedo molestar a la licenciada María Andrea, yo sé que está ahí en plena captura, pero que ya nos haga favor de entregarle a la magíster Nancy Avendaño, por favor. Gracias. Voy a molestar a nuestra coordinadora de laboratorios, si es posible, la magíster Norma, para que le entregue a la magíster Miriam Madrid, por favor, su reconocimiento. Y terminamos pues también con la magíster Leonor. Agradece, por favor, a la magíster Silvia Osorio. Pues agradecerles de verdad, esto es nuevamente una forma muy sencilla de decirles a todos y cada uno de ustedes gracias por lo que han hecho, y reitero lo que dijo nuestro decano, esta es su casa, los queremos, los necesitamos. Gracias a todo el equipo que colaboró con esto, y también muchas gracias a quienes amablemente nos han acompañado en este evento, y esperamos que haya sido de su agrado. En nombre de todo el grupo, muchas gracias. Son 40 años, es toda una vida por delante, y así es que pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.